Y vamos a saludar a nuestra colega Lucía Velázquez en la radio de la Universidad Nacional de San Juan. Está en línea. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo les va, compañeros? Buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la audiencia. Muy bien. En cuanto a lo climático, decirles, vamos a empezar por ahí, decirles que bueno, tenemos un día maravilloso con un sol que siempre nos caracteriza y con un mayo así muy otoñal y medio primaveral. Así lo transitamos nosotros. Bien, por acá 17 grados 5 con mucha humedad, como siempre en esta época del año, la primavera y el otoño en Misiones suelen ser muy húmedos, el otoño especialmente. Y fresquito, para un misionero 17 grados es ya motivo de bufanda, te diré, ¿no? Así es que, bueno, la gente abrigada por las calles. Hablemos un poco de las elecciones, hemos hablado contigo en los episodios previos con el fallo de la Corte tan controversial. ¿Se te ocurre que ese fallo cautelar, porque ni siquiera fallo sobre el tema de fondo, ha tenido algún tipo de impacto? ¿Se puede hablar de eso? ¿O esto más o menos es la crónica de un hecho que se esperaba fuera así como fue? Sí, se lo esperaba. Se lo esperaba, porque en discursos anteriores, en discursos previos a las elecciones, Uñac dijo que fines del año pasado, él dijo que se iba a candidatear, y recién la oposición hizo un escrito, recordemos, en el mes de abril. En el mes de abril la Procuraduría Nacional nos dijo a nosotros, a las provincias o a la provincia de San Juan, que cada provincia tenía que resolver esto. Y bueno, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo resolvió 4 días antes de los comicios, esto de que no se presentara o que no se podía presentar en realidad el gobernador y el vicegobernador o los candidatos a gobernadores y vicegobernadores de la provincia de San Juan. Así lo entendieron, por eso es que las elecciones sucedieron en la jornada de ayer, sin contar las categorías de gobernador y vicegobernador. Pero de algún modo también sirvió para que, el oficialismo y la oposición también tengan una especie de termómetro para saber en dónde están parados. Finalmente, como les decía ayer, se realizaron las elecciones en la provincia de San Juan y otra vez porque las encuestas ya no daban como ganador a Uñac, y las elecciones en la jornada de ayer también lo volvieron a dar como ganador a Sergio Uñac. Es más, en el discurso en conferencia de prensa en la jornada de ayer, en horas de la noche, se saludó con un fuerte abrazo, primero con un apretón de manos, después con un abrazo y con una sonrisa, oreja a oreja a Uñac, pero bueno, con este festejo que no lo pudieron concluir, porque decía sobre el final del discurso, a nosotros nos sustrajeron la candidatura, pero si no hubiera sido por eso, es que hoy estaríamos festejando. Bien, los números, ¿no?, que me parece que son importantes y vos nos anticipabas algunas de estas cosas. Finalmente, la coalición que lleva Uñac se queda con el 75% de las intendencias, decía él mismo ayer, ¿no?, en conferencia de prensa. Sí, es así. 75% de los municipios y también el movimiento ha podido colocar el 75% de los diputados que integran la Cámara y el 75% de la integración de los consejos deliberantes de la provincia. Sí, es así. Si lo vemos en grandes rasgos, este gráfico de torta, podemos llegar a decir que el 51%, ese porcentaje es el que pudo lograr el Frente de Todos. ¿Por qué digo el 51% del Frente de Todos? Porque ahí hay que contabilizar lo que sacó Uñac y lo que sacó Gioja. Entonces se suma y se da, porque los dos, si bien tienen propuestas diferentes, ambos se llevan políticamente mal, pero son del Frente de Todos y y entre ellos han sacado ese porcentaje, 51% frente al 35% que ha sacado Cambiemos. Y después, en un tercer lugar quedó los candidatos que responden a Milei, y después en cuarto lugar la izquierda. Bien, ¿estaba previsto en los cálculos que se perdiera la capital? No.
No estaba previsto que, no estaba previsto que perdiera la capital, es más, bueno, Juntos por el Cambio es quien ganó la capital y otros 3 municipios más, que de esos otros 3 sí se sabía porque, bueno, han comandado justamente sus intendentes que responden justamente a estos lineamientos, a Juntos por el Cambio, pero en capital no sucedió así, es más, una mujer candidata a Juntos por el Cambio es quien ganó finalmente la intendencia de la capital, entonces doblemente sorprendente, si se quiere, y bueno, y la verdad que después de mucho tiempo, es que bueno, yo creo que es la primera vez que una mujer ahí en capital logra tener la intendencia. Ayer se la veía visiblemente emocionada, estamos hablando de Susana Laciar, que viene trabajando desde hace rato, se viene presentando también como candidata en otra oportunidad como vicegobernadora junto a Marcelo Orrego, que anteriormente iba también como candidato a gobernador, pero bueno, siempre ahí se quedaban con gusto a poco o con gusto a nada, si se quiere, porque bueno, no lograban acceder a ningún cargo, y bueno, finalmente ayer se quedó con la intendencia de Susana Laciar, que responde a los lineamientos, como decíamos, de Juntos por el Cambio. Por último, el hecho de colocar 26 diputados sobre 36, ¿le asegura un control de la Cámara o, como es renovación parcial, digamos, hay espacio para que la oposición tercie en alguna discusión? Mira, eso está por verse, porque si bien, bueno, ya hay algunos números que se barajan, pero estamos ahí al pendiente de qué va a suceder con respecto a eso, con los números finitos, porque hay mucho que contabilizar, ya lo decíamos también en la otra salida, el sistema CIPAD ha permitido que muchos se presentaran, es un sistema que muchos ciudadanos, si querían, se podían presentar, es así que, bueno, por ejemplo, una localidad, una intendencia, tuvo 28 opciones, claro. Es decir, la persona que iba al cuarto oscuro se encontraba con 28 boletas diferentes. Mucha gente, la gente, inclusive los sufragantes, se han demorado un poco más de lo habitual antes de poner su voto en la urna. Y entonces, bueno, se va a demorar un poco más el conteo también. Y esto ya se sabe también. Entonces, bueno, son los primeros... Los resultados son los de boca de urna, los que se tienen son los resultados provisorios, no son los resultados definitivos. Y por ejemplo, el movimiento o los candidatos que responden a Milei también están esperando y están aguardando. Ayer obtuvieron un 10% nada más los candidatos de Milei, aún así estaban festejando porque ellos decían, bueno, nosotros pudimos meter un diputado proporcional, pero está por verse porque puede que metan 2 diputados proporcionales en vez de 1. Por el sistema de reparto donde, digamos, le tocaría como tercera minoría. Sí. Perfecto. Es así. Por eso digo, estamos ahí a la espera y aguardando toda esta situación. Pero bueno, ayer muchos y muchas ya estaban festejando estos porcentajes que se podían ver, que se podían manejar también. Lucía, bueno, te agradecemos enormemente la amabilidad que has tenido de atendernos, de ilustrarnos un poco sobre las particularidades que ha tenido esta elección, que no ha terminado, ¿no? Porque falta todavía la de gobernador y vice. Es así, no ha terminado, bueno, no se sabe todavía. Me gustaría poderles dar una fecha, nos gustaría a nosotros tener una fecha, pero bueno, la verdad es que no se tiene la fecha concreta de cuándo van a ser las elecciones para gobernador y para vicegobernador. Ayer Uñac también hizo alusión en su conferencia de prensa, bueno, al comenzar, ustedes también en algún momento lo habrán escuchado, volver otra vez sobre lo que pasó aquí en la provincia por la suspensión de estas categorías y bueno, él dijo que iba a realizar una nueva presentación, está todo en los marcos de la ley, decía él, inclusive también cuando él fue a votar también habló con la prensa y dijo lo mismo, soy un hombre de derecho, lo respeto, lo acatamos, pero no lo compartimos a lo que sucedió, fue lo que dijo también Uñac, que va a realizar también sus presentaciones debidas. Y algo más antes de que nos despidamos, decir, y esto es algo también que sorprende, y para bien sobre todo, digo, por las
las mujeres que han obtenido ayer un porcentaje importante. Son 4 las mujeres que van a liderar intendencias. De los 19 departamentos, bueno, 4 mujeres se han quedado con la intendencia. Si bien, bueno, esto, digo, ya no hay sorpresa, la anterior vez hubo una intendenta ante los 18 intendentes hombres. Pero bueno, ahora son 4 las intendentes mujeres y eso, bueno, hay que festejarlo, hay que celebrarlo también. Tal cual. Muchísimas gracias. Por favor, abrazo a la distancia. Igualmente, Lucía Velázquez charlaba con nosotros de la Universidad Nacional de San Juan, de la radio de la Universidad Nacional de San Juan, haciéndonos un bien pormenorizado relato sobre el resultado de estas elecciones. Sorpresa quizá la pérdida para el Frente de Todos de la capital sanjuanina, que quedó en manos de la gente del PRO, pero es el único distrito importante en que la oposición obtuvo algo, ¿no? El 75% de los departamentos, como se los llama en San Juan, ha quedado en manos del Frente de Todos. Esto hace que el 75% también de el poder dentro del Parlamento, de los cargos selectivos para ocupar el Parlamento, quede definido. Habrá que ver de todas maneras con el conteo definitivo cómo se reparte, ¿no? Segmento por segmento de ese Parlamento, pero inicialmente UNIAC tendría un Parlamento bastante favorable. Aún así, falta la elección de gobernador y vice, que va a tener muchas particularidades. Me parece que esto de tener que dividir la elección en 2 partes hace que, y que además no hay fallo de fondo de la justicia, ¿no? Fallo sobre el tema de fondo. El resultado para las elecciones de gobernador y vice sea todavía incierto, habrá que ver qué ocurre. Fecha no hay.